No se han equivocado. Es jueves, no es miércoles, pero hoy tenemos un especial. Esta semana no te gusta, pues 2 tazas. Con el amigo Isidro Cedré, como dice el otro, ¿no? Y su retorno lo haya. Ajul, añate. Jul, ¿cómo estás, querido? Bueno, pues Buenas bien. tardes. Además porque cuando se trata de hablar de lo nuestro y hablar de nuestras señas de identidad y cuando incluso somos objeto, entre comillas, de estudio, o por lo menos aparecemos de otra manera que no sea riéndonos de nosotros mismos, de chicas con dientes malos o sea, como lo crítico que soy yo con nuestro medio de comunicación, lo siento mucho porque son grandes profesionales y son grandes actores y actrices y demás, pero sinceramente creo yo que una televisión pública canaria tiene que dar mucho más de lo que aporta desde el punto de vista de su creatividad y sobre todo su aportación para el conocimiento de la tierra y de su gente, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa que yo estaba pensando porque dije yo, mira tú, ¿no? Estaban comparando la cantidad de audiencia que pudo haber tenido ayer el documental en la 2 con respecto a la momia guanche, especialmente la momia, pero dentro de ellas la guanche, y con respecto a que se iba a tener más o menos que otra programación que estaban llevando a cabo en la televisión canaria. Le guárdame un cachorro. Guárdame un cachorro. Isidro, bueno, lo dicho, nos citamos esta tarde en Tanemir Canario para hablar precisamente de ese hecho, ¿no? Del documental. ¿Cómo te dejó? Cuéntanos. Bueno, me gustaría empezar pues con una frase para tener un tema sobre el que movernos. La filosofía es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato negro. Uh-huh. La metafísica es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato negro que no está ahí. Uh-huh. La teología es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato negro que no está ahí y además gritar, lo encontré, para convencer a los demás. La ciencia es encender la luz para ver qué es lo que hay en ese cuarto. Me quedo con la última, como es natural. Uh-huh. Vamos a hablar de ciencia. Pues bueno, yo de todas formas añadiría, tú sabes que yo también tengo ese tiro, digamos, también un poco más espiritual, que para que exista la luz tiene que haber oscuridad. Sí, no, vamos, está claro de que como todo es el famoso yin-yang oriental, Exacto. el arriba-abajo, la izquierda-derecha, o sea, los dos polos. Y nunca se puede excluir uno de ellos, claro. El magnetismo no existiría si sí, no hubiera exacto. un polo positivo y otro negativo, o sea, está claro de que tiene que haber... Bueno, pues en ambos. esa bombillita que se encendió ayer en cuanto a la cultura y especialmente relacionado con nuestros antepasados, nuestros familiares directos, los guanches, ¿qué nos dices, Isidro? Como el reportaje, tú, igual que yo, igual que mucha gente lo estuvo viendo, ¿cuál es tu opinión? Vale, vamos así un poco a pinceladas por el aire para ir separando trigo de paja, que se diría. Salieron 2 personas, no tomé nota de sus nombres, lo cual les pido disculpas desde aquí, 2 señoras que me parecieron muy profesionales, muy serias, una de ellas arqueóloga y egiptóloga, que aparece sentadita en una cueva, palmera por cierto, sí, y otra morenita con el pelo recogido, más corto, que también dejó muy buena impresión en mí, que es la doctora profesora del Laboratorio de Biología de la Universidad de La Laguna. Esas 2 personas, yo pasaría horas oyendo cualquier diserción que tuvieran que hacer porque se les ve un fundamento, se les ve un conocimiento y lo que te acabo de decir, hay ciencia en ella. El rodaje, la película en sí, en lo que respecta a la vestimenta, pues se ve que no hicieron mal trabajo, o sea, lo que son los... El atrezo que se dice, no el adreso de pieles y demás, el tamarco, los cercos o jerjos, las huirmas, el guapil, me explico. El tamarco obviamente es la especie de vestimenta, falda que le ponen a los hombres, normalmente puede ser más alargada, puede ir sobre uno de los hombros, puede también tener un cairano o chaleco, que los había, y las huirmas son lo que llamamos hoy en día polainas. Y luego está el guapil, que es el elemento más importante que podíamos ver ahí. Guapil es el sombrero. Los guapiles con sombrero, o sea, los guapiles apuntados, afilados hacia arriba, en forma cónica, pertenecen a las clases más altas, como puede ser el mensei, que allí aparece haciendo un juramento y no lleva ninguno.
Y luego está otro personaje que sería el segundo más importante de la sociedad aborigen, que es el guañameñe o sacerdote, que ese sí se le ve por ahí, que además aparece constantemente con él, e incluso en una trifurca en el Monte Verde que no le encontré mucho sentido. Lo que me pareció que pudieron haber hecho un casting como Dios manda para poder elegir a las personas adecuadamente, porque me dio la impresión de que los que estaban ahí eran porque son coleguillas, son amigos, son gente que les gusta la idea o que la ropa les pertenecía, no tengo ni idea, pero lo que está claro es que si un buen casting hubiese podido seleccionar el prototipo de gente que debía haber dado el papel de aborígenes de Tenerife, porque algunos de ellos no tenían para nada eso. Sí, que la genética, hay personas con esa genética, es decir, con esa genética... Sí. Hay un montón de gente en esta tierra, lo ves caminar por la calle, solo caminar por la calle, hasta con la ropa puesta y sabes perfectamente perfectamente. Y luego está el que hace de Mensei, que bueno, que se hace su papel, y la verdad es que como momia el hombre aguanta de la suya y eso ya se merece, como dice el otro, que lo inviten a cenar. Buen tal. Pero hay un momento, por ejemplo, en que está con el Banop, esos palitos, esas armas, la verdad es que a primera vista tenían muy buen aspecto, y tú sabes que yo ahí soy como muy tiquismiquis, de una forma muy extraña, intentando enseñar a un niño que parece que se lo trajo de Alemania o a algún sitio, blanco como el sol, que ni le dio un rayito de sol, y mira que aquella gente cogía solajero, rubio, el moreno, la mujer morena y dos criaturas rubias, pero rubias del centro-norte de Europa, que no es el rubio que hay en Canarias, porque lo hay, ¿eh? Aquí tenemos todavía gente con ojos claros y pelos rubios, y si no, date un paseo por las Teresitas en verano y verás tú el tremendo espectáculo. Pero lo que acaba tú de exponer es algo que yo pensé viendo el documental, en el sentido aquella clase de enseñanza de combate, de palo, de padre a hijo, ya pudieron haber escogido un jugador de palo que por lo menos les mostrara una serie de movimientos para que aquello fuera un poquito más... Porque no estaban asesorados, no, yo no lo vi tampoco para nada. En Monteverde, otra cosa, somos un pueblo capaz de hacer un mirlado, un tipo de momificación que supera a los egipcios, y sin embargo nos andábamos peleando, robándonos las cabras unos a otros, de la forma más estúpida, esto hay que dejarlo en su sitio. O sea, habían mensellatos, habían demarcaciones, habían fronteras, y no te metas en mi terreno a robarme el ganado porque entramos en conflicto. Sin embargo, incluso en el caso de Tenerife, porque estamos hablando de Tenerife, cuando llegaba la época de que se ponían todos los rebaños en movimiento para tirar hacia la laguna, para los pastos verdes y el agua, había un acuerdo en que se abrían las fronteras y el ganado del Valle de la Orotava tiraba por ahí para allá, entraba por los pagos de Tacoronte y seguían hasta llegar a la laguna. Se abren las fronteras, se une el rebaño de ese otro lugar, y cuando llegas a la laguna llevas un rebaño enorme, varios rebaños unidos, 13, 14, 15.000 cabezas de ganado, hacen su parte, vuelven de vuelta, cada uno se va quedando en su casa, hacen una especie de cierre de frontera, como queriendo decir, vale, pasaste, ya volviste a pasar, y a partir de ahora no se te ocurra pasar por aquí o lo que sea, porque te doy una pedrada, y cabra que traigas, cabra que me quedo. El único en la isla de Tenerife que tenemos constancia de esa costumbre de robar ganado era el hidalgo pobre, el bastardo, Sebensui, de Anaga, que tenía un terreno tan pequeño que no tenía ni recursos para alimentar a los suyos, y tenía en jaque tanto a Beneare como a Tegaste, que de hecho el mismísimo Bencomo, el rey grande, tío, por otro lado, del resto de los menseyes, se da un salto hasta allá para hablar con él y decirle, carijo, que se comporte, ¿no? Porque traían jaque y tenía queja y tal. Pero aparte de eso, nos tiene como ladronzuelos comunes. Sí, no, bueno, ahí voy en pleno Monteverde hay una encerrona. A eso iba Dios. Todos portando piedritas negras, callados de la orilla al mar. Oye, que sí, que a ver si me entiendes. Si tú andas por ahí con una pistola, llevas la munición, porque nunca sabes cuándo te va a hacer falta, en tiempo de guerra, por decirlo así. Si tú en la época aborigen andas por esos mundos de Dios, ante la posibilidad de que recibas un ataque, un encuentro, lo que sea, lo lógico es que llevarás como mínimo una bolsita con 3 piedras dentro. Y podían ser las de siempre, hasta que te hicieran falta. Pero si entras en un combate, las piedras las tienes en el suelo. En Monteverde tirando piedras negras, y además,
no han conocido jamás y nunca un cabrero, alguien de esta tierra que sepa tirar una piedra, que las piedras aquí no se tiraban por encima del hombro, se tiraban de corte lateral a tipo onda, que son piedras certeras, piedras que llegan a su sitio en línea recta. O sea, hay una serie de aspectos que no están para nada cuidados y que, bueno, de acuerdo, mucha gente los habrá aceptado, pero es lo que tú acabas de decir, o sea, el que no sabe, pues mira, bueno, disfrutó de ello. a mí me llama la atención el hecho de que, bueno, en esa escenificación se intentará darle esa dramatización, pero la cara del otro contrincante, la sonrisa de haber matado y de forma, pues incluso hasta casi se puede decir que, cobarde, ¿no? Tú ves el otro, el jefe, porque no se puede hablar ahí de Mensei, ¿ok? Pero tú lo ves ahí detrás, en la oscuridad, o en la oscuridad no, entre los árboles, mirando lo que pasaba mientras uno de sus guerreros al final le clava el banot y él la sonrisa, que es tipo shakespeariano casi, ¿no? Y yo, a ver, eso, y lo que me extrañó desde el punto de vista científico es que, ¿por qué no se habló nada de la trepanación? No, para nada, pasaron ¿No? de largo, se vieron los golpes en los cráneos en el Museo de Santa Cruz, y dentro de esa colección hay trabajos de trepanación, que como ya bien hablábamos este martes, en algunos casos obviamente se ve, igual que se vieron en esos cráneos, de que algunos de esos golpes no fueron mortales y por lo tanto han curado y el hueso ha sellado. En otros se ve que ha habido una intervención como para ayudar a ese sellado, y hay de hecho, hay trabajos de trepanación, Descarificación, hay un montón de técnicas que se usaban para arreglar los problemas de salud que tenían en ese momento. Con la obsidiana y demás, pero no, sí. pasaron como muy por encima de todo eso. Esa parte me pareció como bastante Lo único que pobre. hicieron fue cuando dijeron un emplasto que sé que le quedó en el cráneo grabado de uno de esos golpes y demás y tal, pero bueno, en cualquier caso estamos siendo críticos constructivos en el sentido de que para muchas personas, lo que yo le decía antes a Isidro micrófono cerrado, que para muchas personas que no están acostumbradas a hablar de estas cosas, lamentablemente, desde el punto de vista académico, colegio, desde el punto de vista informativo de medios de comunicación o desde el punto de vista familiar. Es una pena, sinceramente, pero bueno, para esas personas ayer fue un día de fiesta. De hecho, mi hijo, al principio, cuando empezó a ver aquello y vino, me dijo, papá, nos tocó la lotería. Yo lo miré a él y le dije, no, mi niño, no nos tocó la lotería. La lotería no nos toca en Canarias desde hace muchos años, porque somos nosotros los loteros y nosotros no cobramos los premios en primer lugar. Eso está cierto. Mi querida esposa, desde que empezó el programa, hice un comentario, me tiró una puntita crítica como diciendo, tío, relájate que acaba de empezar, ¿no? Sí, sí, sí. Nada más que empezar se ve una comitiva que viene de frente y el que va adelante, con el guapil ese tipo guañameñe, viene sonando un bucio. En este planeta, en los océanos de este planeta, hay miles de variantes de bucio. El que venía sonando es... escucha, ahí te lo pongo. Porque cada vez que en este medio de comunicación, si estoy yo presente, en mi programa o cualquier otra cosa, se habla de guancho, se habla de bucio, es el homenaje a esa gente que sigue viviendo en nosotros, oiga. Sí, señor. Canarias tiene un bucio bastante exclusivo, ¿sabes? El tritón atlántico, que se llama. Es muy parecido, aunque no con la misma coloración, al que llaman hawaiano, tritón hawaiano peludo, porque por lo visto tiene ahí como una media barbita y tal. Sí. Pero el bucio que venía tocando ese señor, delante además, en frente de la pantalla, ese lo compraron en una tienda y porque creo que puede venir del Pacífico o de algún lugar que no es de las Islas Canarias. O sea, esos pequeños detalles o los cuidamos o lo que hacemos no lo hacemos bien hecho, ¿sabes? Pero bueno, son pequeños detalles. Hombre, y después ya surgió la polémica, me decía ya que había visto o leído, o no sé si escuchó algo, diciendo de que la gente de Gran Canaria se había quejado porque solamente se hablaba de la momia en Tenerife y no de Gran Canaria. Vamos por partes. Momias hay en todo el archipiélago. Pero cuidado, un cuerpo se muere, lo lavas, lo cubres con piel y lo metes en una cueva. Si ese cuerpo se muere, si es un cabrero de Tenerife que se murió en las Cañadas, la momia está en perfecto estado y no le hicieron ningún tipo de trabajo de mirlado ni demás, porque es un clima
muy seco, donde, bueno, yo he encontrado lagartos muertos ahí arriba de varios meses, Desecado, sí. en perfecto estado desecados. Y eso es lo que se llaman momias naturales. Vamos a no confundir eso con una momia, en este caso trabajada por el ser humano. El caso del mirlado, del trabajo que veíamos ayer, es exclusivo de la isla de Tenerife. Y momias hay en todo el archipiélago. Las condiciones de nuestras cuevas, el grado de humedad, las temperaturas y demás, hacen que los cuerpos se conserven en perfecto estado ahí dentro. Igual que si tú coges en un lugar como las tierras de la laguna, se han dado varios casos, los que son ya cercanos a la iglesia, bueno, pues están hasta santificados, los que no, pues pasan más desapercibidos, pero hay varios casos. Tú coges un cuerpo que ha fallecido, lo metes en un féretro, en un cajón, le echas cal, que son las costumbres que tenemos hoy en día, lo metes en el agujero y obviamente se va descomponiendo. La cal evita que eche esos malos olores y demás, y que la descomposición no sea tan putrefacta y se mantenga un poco más, porque la cal es un secante perfecto. Pero si tú coges ese cuerpo y lo metes directamente en la tierra, sin ningún tipo de protección exterior, hablando de la laguna, tenemos donde hubo un lago, un valle, un material volcánico muy rico en calcio, en potasio, en magnesio, con agua y demás, y tú puedes sacar ese cuerpo unos años más tarde en perfecto estado, como si hubiese, como la momia china aquella que encontraron en un sarcófago de plomo dentro de otros de madera, con unos aceites para acá y para allá, que le tocabas la piel y era tan blanda como la mía. Bueno, más blanda que la mía, porque yo, como estoy caminando haciendo ejercicio, estoy algo más musculado últimamente. Bueno, lo que está claro es una cosa. Broma aparte. No, pero lo que está claro es una cosa. Una de las cosas que hablamos, valga la redundancia, era que te quedas con las ganas. Es decir, a ver, te ponen en los labios, pero después, hombre, yo pensaba que iba a ir un poquito más allá, el tema de la alimentación, el tema, como te dije antes, de la escarificación o incluso de las trepanaciones, porque el tema de la trepanación es una cosa que es increíble, igual que lo de los cráneos ovoides. Medicina avanzada para aquella época. ¿Cómo se le ponía? Porque en otros sitios se le ponía hasta una moneda. Es decir, eso es una cosa, una táctica. Bueno, estamos hablando de cosas que en realidad aquí incluso se llegaron a encontrar como, digamos que trozos de huesos de otras, bueno, o de calabaza. No sé, hay un montón de cosas ahí que ahora, lógicamente, si acudo a ellas tendría que ir a la biblioteca y tengo muchos temas. Pero mira, yo me gestioné uno que está de cabecera: Costumbres Populares Canarias de Nacimiento, Matrimonio y Muerte, como te dije el otro día, de don Juan Betancur Alfonso. Y en las de muerte, precisamente, aparece algo que ayer se dijo con respecto a qué pasaba con las momias en Gran Canaria, y una de las cuestiones también que en Gran Canaria solamente dijeron que que las momias las utilizaban para temas esotéricos, pero es que el polvo de momias era carísimo, era un dinero tremendo el pagarlo, y sobre todo quizás a lo mejor por la primera, digamos que presencia europea en Gran Canaria, pues hizo que fueran eso. Pero leyendo, Isidro, muchas de las momias que han desaparecido, de hecho acusan a la ignorancia y la incultura de un pueblo y sus necesidades, la extracción de esas momias y la destrucción de ellas para el bien de la agricultura, para acá y para allá. Luego hablan del bandidaje ese del negocio de las ventas de las momias y demás, y eso sí da una pequeña pincelada sobre el desentiendo de las autoridades y demás. Vamos por partes. Si hablamos de los siglos XVII, XVIII y demás, no había absolutamente ninguna persona de la población local del estatus más pobre que tuviera terrenos para la agricultura. Trabajaba para alguien. Y ese alguien para el que trabajaba se dedicó, porque es un hecho real. De hecho, yo conozco historias de gente mayor en La Palma que me hablan de la zona de la Cueva de la Cabrera, donde había un médico que tenía unos terrenos y demás, y que le pagaba una perra gorda a los niños que le trajeran los huesos que encontraban por esas cuevas, que él machacaba y los utilizaba como abono para los cebollinos en la huerta. Bueno, estoy poniendo... Oye, Atapuerca sí, se descubrió hace mucho más de 100 años y estuvo un siglo que no se le prestó atención ninguna, y los primeros estratos de Atapuerca desaparecieron, pues simplemente
protegiendo todos esos huesos por la misma razón, para machacarlos y utilizar el calcio para la agricultura. Lamentablemente hay un pasaje de la historia que, por cierto, te mandé yo uno relacionado con algo parecido, y es precisamente con los campos de concentración nazi, como también incluso hasta los huesos se secaban y después se pulverizaban para, pues, también fertilizar los campos con los huesos de los judíos. Tremendo eso, ¿no? Ha seguido y sigue hasta nuestros días. Y aquellos que hacen negocio con... Pero que los huesos de muertos siempre han sido utilizados, y eso de momia, es que incluso Taviera y Clavijo lo cuenta como una de las cosas más, que era otro de los artículos que podías tener en la farmacopea y demás, ¿no? Ahí está, ¿no? Y después en Arafo hubo otro médico que pagaba a los críos una perrita, estoy hablando también de hace para ir a buscar los huesos, para ir de los huesos. En el cementerio, cuando abrían tumbas y demás, que si aparecía la familia los metían en la cajita esa, en plan guardarla, y si no las botaban, como hizo el otro, por encima del muro del cementerio por la parte de atrás. Los críos iban, los cogían y el médico les pagaba también para sus historias. El personaje que entró en la cueva, el gobernador Luis Román, el que se llevó la cueva, la momia, el que nos robó la momia que se llevó para Madrid, se la regaló al rey Carlos III, por lo que se convierte en propiedad del Estado español. Y bueno, en Madrid los empleados del museo lo conocen simpáticamente como el Jacinto, es el nombre que le han puesto. Pues en el 2017, la exposición entre diciembre de 2017 y verano del 2018, durante 6 meses, Tenerife solicita a Madrid la cesión temporal para su exhibición en el Congreso Internacional de Atanatos, la inmortalidad de la muerte, que tiene unas 300 piezas, diferentes momias de varias civilizaciones y demás. Y aunque se ha pedido ya la devolución, incluso con la aprobación del Senado, Madrid siempre se ha negado bajo el argumento de que la momia guanche es un bien de dominio y de titularidad estatal, y que bueno, que su estado de conservación y esto y para acá y para allá y lo otro, en fin, que no te la doy porque no me da la gana. Y lo simpático es que en el 2017 ya se le hizo una tomografía computarizada que verificó que tiene todos sus órganos. También se sabe en ese momento de que esa momia databa del siglo XI o XII y que anda por los 40 años. O sea, ¿qué fue exactamente lo que nos informó esa gente ayer con tanto rollo entrando y saliendo de aquellas investigaciones que hace 30, 40 años ya le hicieron a todas las momias de Egipto? O sea, lo de ayer para mí fue una pantomima. Pero donde me empecé a poner de los nervios, Isidro, fue con el premio Canarias catedrático de arqueología, Tejera Gaspar, que volvió a su tema de, lobos, islotes de lobos, la industria del tinte de la púrpura romana. Tienes al tío ahí machacando las conchas, sacando el bicho y automáticamente metiéndolo en un caldero con agua caliente y un cacho de trapo que mete ahí dentro y lo saca teñido. Digo, pero si era para era para los emperadores, era para las túnicas de un emperador, y ese cacho de trapo no viste ni a un niño. Y además se sacaba aquello, la parte del fondo, que es de color rojizo marrón, que es picante, por cierto, si te lo sirven si te lo comes a la orilla del mar después de haber hecho una buena mariscada, es bastante picante. Eso se cogía esa parte rojiza, se ponía al sol, se secaba, luego se machacaba en polvo, y ese polvo con agua hirviendo daba la coloración, o sea que no salían ya de lobos ya los trapos teñidos. Hablando de esto, de hecho, doy nombres porque obviamente la información no es mía, ya te comuniqué que dentro de poco yo tengo muchísimas ganas de que José Manuel Espinel Ceja colabore con nosotros en uno de estos programas, porque para mí es una autoridad, tanto él como Francisco García Talavera, dos personas a las que estimo mucho y que he tenido la suerte de enriquecer mis conocimientos. Un día hablando sobre esto, de que Roma, yo sé que probablemente fueron los romanos los que trajeron a los canarí, a los habitantes de Tamaranto, a la que llamamos hoy en día Gran Canaria, y que Bereberes contra Roma está basado sobre ese capítulo,
que fue un trabajo que hizo una de sus alumnas, en la que participa también Tejera Gaspar, en ese libro, que fue una sublevación de una de las tribus norteafricanas que fueron cogidas, le dieron 2 cogotazos bien dados, sacrificaron a los cabecillas, porque a Roma nunca le gustó que nadie presumiera de haberles vencido, y los trajeron y los botaron en una isla. Puede ser perfectamente Gran Canaria. ¿Y por qué puede ser Gran Canaria? Porque tú te vas allá y vas al Museo Canario y ves su cerámica y te das cuenta de que está muchísimo más adelantada que la nuestra, que es de principios de siglo, que tiene influencias mediterráneas, que tiene influencias románicas, y hasta ahí vamos bien, pero es que vente para Tenerife y mira nuestra cerámica, y en su antigüedad es como 1000 años anterior, sí. Y que todo está basado en Roma, y en el 146, que casualidad es cuando Roma destruye Cartago, que acaba con los púnicos, con los cartagineses, con aquella ciudad que fue fundada por los fenicios, que ni fenicios, ni púnicos, ni cartagineses, a partir de Roma. Y resulta que en la cueva de los Guanches de Icod se han hecho varios estudios de carbono 14 en cuevas de habitación, y las cifras están ahí. Ahí el carbono 14 nos da dataciones del 700 al 900 antes de Cristo. O sea que hay como una especie de interés en ponerlo todo a partir de la misma fecha, y la misma fecha es Roma. Anterior a Roma no existe nada. No. Y hablando con Espinel Cejas, un día me dijo: Isidro, ¿por qué en Lobos? Y me le quedo mirando. Digo, bueno, yo sé que en Lobos tienen la investigación esa. Digo, también sé que en La Graciosa también existe, se ha visto, y dice, sí, está bastante más destruido, pero también estuvieron... Pero si Roma tiene un producto tan importante para su comercio y viene a las Islas Canarias en busca de ello, ¿por qué se meten en un islote donde la producción es tan mínima que se va a agotar en poco tiempo? O sea, toda la costa oeste de Fuerteventura tiene cientos, miles de espacios con muchísimo más producción que la que hay en Lobos. Y me le quedo mirando. Muy bien. Dice, conclusiones, digo, pues mira, de momento me dejaste con la mente en blanco. Sí. Dice, los romanos se fueron a Lobos porque estaba deshabitada, Fuerteventura tenía población, dice, y eso hubiese significado guerra para poder quedarse con algo que para los originales de Fuerteventura era parte de su alimento. Y mira, tiene todo el sentido común del mundo. Muy bien, pues bueno, con los bucios de fondo tenemos que poner el punto y seguido. Esta semana por partida doble, creo yo que incluso pueden acceder, si quieren, a la plataforma o a la televisión española, la segunda cadena, y estará colgado ya el vídeo para que puedan ustedes opinar y decir. Y siempre es bueno hablar de ello y que la gente lo conozca. La pena está en que tenga que venir una cadena nacional para que saque algo de eso. Sí, no, y una serie de clínicas privadas también, cuando tenemos un hospital universitario que debería haber sido el responsable de ese trabajo, por lo menos aquí en Tenerife. Mira, Isidro, que se hable de lo nuestro está bien, y si esta es la primera, y después de esto vamos subiendo el listón poquito a poco, bienvenida sea. Pero yo me quedé anoche a más de una hora en la cama después de haberme acostado con el mal sabor de boca y la sensación de que nos habían tratado como niños chicos, ¿sabes? Un caramelillo. Como un pueblo inculto, como un pueblo ignorante, que nos estaban vendiendo unas tonterías que te digo. En el 2017, cuando se habló de la exposición Athanatos en el museo aquí en Tenerife, ya teníamos toda la información que se nos dio anoche, que no se nos dio ninguna. Porque dime tú, toda aquella investigación supermoderna y demás, ¿en qué quedó? En que tenía las vísceras y que andaba por 40 años y que era del siglo XI o XII, pues eso ya lo sabíamos hace ya unos 4 años, ¿sabes? Sí, no, y sobre todo la importancia que radica, porque una cosa es decir, no, qué curioso que tenían pero no es la curiosidad, es la capacidad y todo lo que gira en torno a la conservación de un cuerpo muerto que tiene sus órganos después de casi 1000 años, y que bueno, eso es una cosa que hay que adentrarse mucho más. Pero bueno, por lo menos lo hemos esbozado, y nosotros aquí siempre con la crítica constructiva hemos intentado hablar de esto y de otros temas. A ver si pues posible dentro de muy poco tenemos también a ese caballero contigo y podemos los tres hablar. Desde que tú tengas oportunidad. A mí me gustaría participar, aunque sea poniéndole el oído, porque cuando habla alguien que sabe más que yo simplemente escucho. Yo sin usted a ningún lado. Vale, pues venga. Yo lo llamo y quedamos cuando tú quieras y hacemos un programita en conjunto y le ponemos un poquito más de
autoridad al tema, porque, repito, yo soy un guía de turismo jubilado que ha hecho sus deberes con respecto a su cultura, Bueno, pero este hombre es historiador y por lo tanto ya tiene unas pues mira, credenciales. yo te despido a ti con bucios y tal, y está tocando la puerta Pablo de Luca, que había quedado con él Hombre, también. pues le das un abrazo de mi parte. Bueno, un abrazo virtual porque ni Sí, eso podemos hacer ya. muy bien, amigo, un abrazo, ¿eh? De Gracias, tu con parte, Pedrito Izquierdo y este tema dedicado a Centejo. buen final. ¿Sabéis quién está entrando?